Saludos, queridos hermanos, qué bueno reencontrarnos como iglesia, como cuerpo, para alabar al Señor, para compartir el tiempo de la mesa del Señor, para escuchar su palabra. Cuando preguntan por alguien, generalmente damos algunas características o rasgos de esa persona. Entonces, fulano de tal, luce el cabello de tal forma, tiene anteojos o no, tiene tal estatura, sus ojos son de tal manera, tiene mucho o poco pelo, algunos de los rasgos que se pueden dar de una persona. Pero, ¿qué tal si preguntaran por una persona sabia? ¿Cómo reconocer a una persona sabia? Es decir, ¿cuáles son los rasgos de la sabiduría? ¿Será que podemos decir que el sabio es el que específicamente sabe mucho? ¿Será que podemos decir que el sabio es aquella persona que ha estudiado mucho? ¿Será que el sabio es aquella persona que tiene muchos títulos académicos? ¿O el que tiene bastante experiencia? ¿O el que habla mucho? ¿Cuáles son los rasgos de un sabio? Las personas se pueden reconocer por sus rasgos personales, aquellas características que los distinguen de otros. Ahora, ¿cuáles son entonces los rasgos de un sabio? ¿Cuáles son los rasgos de la sabiduría según el libro de Proverbios? Voy a enumerarles algunas. Un sabio se reconoce por sus oídos, porque escucha consejo. Dice Proverbios capítulo 13, verso 10. La sabiduría acompaña a los que se dejan aconsejar. Si tú te dejas aconsejar, tendrás la sabiduría como compañía, porque el sabio busca y atiende consejo. No se trata de falta de carácter, se trata de reconocer que uno no lo sabe todo y que necesita de otros, de la opinión y del consejo de otros. Se trata de aprender de otros y de trabajar en equipo. Como dirían, el que no escucha consejo no llega a viejo. Pero atención, debes ser muy selectivo con los consejos recibidos. Debes tener criterio y discernimiento, porque muchas voces se pueden escuchar, pero hay que saber cuáles son las verdaderas. El escuchar te lleva a crecer constantemente. No te estancas, sino creces continuamente. ¿Será que somos de los que escuchamos consejos para la vida? ¿O tercamente insistimos en nuestros puntos de vista? ¿Qué estamos haciendo con los consejos que nos dan? ¿Escuchamos esos consejos de los padres, de los profesores, de la pareja, de los líderes, de Dios? Si tenemos un oído que escucha consejos, entonces tendremos uno de los rasgos de la sabiduría. Si por el contrario no atendemos ningún consejo, vamos a fracasar en el intento de alcanzar la sabiduría. Un sabio se reconoce por los oídos, pero un sabio también se reconoce por las manos, porque es diligente. Un sabio es diligente. Proverbios capítulo 10, verso 5 dice: quien almacena en otoño es prudente, quien duerme en la cosecha es un descarado. Hacer las cosas a tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, o lo que comúnmente hoy se llama procrastinar, aplazar los objetivos, aplazar los proyectos, dejar para más adelante. Ser diligente implica tener claras las prioridades, planear, tener una agenda y tener responsabilidad y disciplina. ¿Qué estamos haciendo con los proyectos que Dios nos da? Con las responsabilidades laborales, académicas, familiares, ministeriales. ¿Somos diligentes? ¿O dejamos todo para última hora?
Hay un rasgo por el cual nosotros mismos los colombianos nos caracterizamos. Nosotros mismos definimos esto, nosotros mismos lo afirmamos. El colombiano siempre deja todo para última hora y esto es vergonzoso. Y lo decimos en chiste y lo decimos como para excusarnos de que todo el mundo lo hace, pero esto es vergonzoso. No dejemos todo para última hora, no seamos irresponsables. Hagamos las cosas a tiempo. Yo sé que a veces nuestras apretadas agendas hace que tengamos muchas cosas y todo se aplace, pero significa que debemos organizarnos. ¿Será que nosotros terminamos nuestros proyectos o lo dejamos todo a medias? Si tenemos unas manos diligentes, entonces tenemos un rasgo de la sabiduría. Si por el contrario tenemos manos negligentes, mediocres, vamos a fracasar en el intento de alcanzar la sabiduría. Un sabio se reconoce por sus manos, pero también se reconoce por su mirada. Por su mirada, porque es humilde. Dice Proverbios capítulo 11, verso 2, el orgullo acarrea deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Es la persona humilde porque no se considera a sí mismo sabia, es decir, antes considera que necesita crecer en sabiduría. El humilde es aquel que no hace alarde de sus virtudes, no necesita demostrar nada, ni sus dones, ni sus talentos, ni sus conocimientos, no necesita demostrar, no necesita alardear de ellos. ¿Será que nosotros nos calificamos como humildes? La humildad es la gran virtud que Dios me ha dado. ¿Será? ¿Cómo es nuestra actitud hacia otros? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo los calificamos? ¿Será que miramos a otros con desdén? ¿Vemos a otros como inferiores o quizá como más ignorantes que nosotros, más incapaces que nosotros? Si vemos a otros con humildad, entonces tenemos uno de los rasgos de la sabiduría. El sabio se reconoce por su mirada, pero también se reconoce por su boca, porque sabe hablar. Dice Proverbios capítulo 12, verso 18, el chismoso hiere con una espada, la lengua del sabio sana. ¿Son tus palabras restauradoras o son como una espada que parte al que alcance? Cuando un sabio habla, construye, sana, restaura, anima, motiva, ama, trae esperanza. Usa su lengua con discreción, es decir, solo habla cuando es necesario, porque muchas veces es necesario cerrar la boca. Y apliquémoslo a nuestra actualidad, apliquémoslo al chat, porque hoy día chateamos más de lo que hablamos, ¿cierto? Un sabio piensa lo que va a escribir en un chat antes de escribirlo y lo piensa bien y sabe qué emoticón enviar y cuál no, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. ¿Cómo estamos usando nuestra boca? ¿Salen de ella palabras que traen restauración y esperanza? ¿O salen palabras de destrucción que hacen daño? ¿Hablamos más de lo debido o hablamos con discreción? Si hablamos palabras que traen sanidad, que construyen, entonces tenemos uno de los rasgos de la sabiduría. Si por el contrario somos indiscretos, chismosos, hablantinosos y usamos nuestra boca para destruir a otros, vamos a fracasar en el intento de parecernos a una persona sabia. Un sabio se reconoce por su boca, pero también se reconoce por su mente. Tiene templanza o dominio propio. Capítulo 19 del libro de Proverbios, verso 11. Proverbios 19:11 dice: el hombre sensato frena la ira,
Su honor consiste en pasar por alto la ofensa. Oh. El hombre sensato frena la ira, su honor consiste en pasar por alto una ofensa. La pregunta es si tenemos la cabeza bien puesta, porque si tenemos la cabeza bien puesta vamos a tener la capacidad de poner rienda, de apretar la rienda a nuestros instintos más bajos, a nuestros instintos pecaminosos. La ira transforma a las personas y los lleva a cometer grandes errores, pero si somos capaces de controlar esa rabia, esa ira, ese impulso, vamos a parecernos a un sabio, vamos a tener una mente, una cabeza bien puesta. En un ataque de ira se pueden cometer las peores locuras y los peores errores del mundo. ¿Cuántas personas hoy no están llorando porque en un momento de ira se equivocaron grandemente? Pon freno a la ira, pasa por alto la ofensa, ten paciencia, ignórala. ¿Es difícil? Sí. ¿Luchamos todos con eso? Sí. Pero pasa por alto la ofensa si quieres parecer un sabio. Porque si andas reaccionando ante cualquier ofensa, vas a demostrar tu falta de sabiduría. Vas a mostrar tu insensatez. El sabio es un pacificador que en vez de confrontar, calma los ánimos. ¿Estamos pensando y actuando con cabeza fría? ¿O nos dejamos llevar por el enojo? ¿Ponemos frenos a los sentimientos de rabia? ¿Pasamos por alto las ofensas de otros? ¿O bravuconeamos con ellos? Si no damos rienda suelta a la ira, entonces tenemos uno de los rasgos del sabio. Si por el contrario nos dejamos llevar por el cólera, vamos a fracasar en el intento de parecernos a un sabio. Un sabio se reconoce por su mente, pero también se reconoce por su corazón. ¿Saben por qué? Porque tiene una buena relación con Dios. Dice en Proverbios capítulo 9, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo, la inteligencia. El clímax de la sabiduría se alcanza cuando tienes una relación cercana con Dios. Ese es el clímax de la sabiduría. Ese es el punto máximo al que todos deberíamos llegar. No de saber muchas cosas, sino de conocer íntimamente a nuestro Dios creador. El temor de Jehová, el temor del Señor, que significa o implica sumisión, obediencia, respeto, significa tomar en serio a Dios. El temor del Señor es tomarlo en serio. Toma en serio a Dios. No es un juego. No es hoy y mañana sí. Hoy sí, mañana no. Tómalo en serio. Es un temor que no aleja, sino que acerca, que implica conocimiento, amor y gratitud. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Es el corazón de un sabio? ¿Un corazón cercano a Dios? ¿Un corazón que tiene una relación con Dios? ¿Un corazón que conoce a Dios? ¿Que se relaciona a diario con Él? ¿Un corazón que teme al Señor? Si así vivimos, tenemos entonces uno de los rasgos de la sabiduría o de una persona sabia. Si por el contrario no hay temor del Señor, no estamos en sumisión, en obediencia, no le tenemos reverencia, no le tenemos respeto, no tenemos conocimiento de Dios, no le tomamos en serio, vamos a fracasar en el intento de alcanzar la sabiduría. ¿Cómo te reconocen a ti los demás? Cuando dicen, ¿cuáles son los rasgos de tal persona? Y ponen tu nombre. ¿Cuáles son los rasgos de Pedrito, de Juanito, de Lucía, de Amanda? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Qué dicen de ti? Ella es así, así, así. Él es así, así. ¿Y qué tal si estos fueran tus rasgos, como los de una persona sabia? Es una persona que escucha consejo,
Es una persona diligente, es una persona humilde, es una persona que sabe hablar, es una persona que tiene templanza y es una persona que tiene una buena relación con Dios. Ojalá estos fueran nuestros rasgos, nuestras características, lo primero que otros vieran en nosotros. Y así pudiéramos llamarnos sabios. Que Dios nos ayude a tener sabiduría, a tener su sabiduría. Dios les bendiga. Que el Señor bendiga su palabra. Terminemos orando. Señor, que reflejemos nuestra identidad cristiana. Regálanos tu sabiduría, Señor, para escuchar el buen consejo, para ser diligentes, para planear todo contigo, Señor. Que seamos humildes, que veamos al prójimo como tú nos ves, Señor. Que nuestra mente esté limpia y podamos ser pacificadores, como nos decía el pastor ahora y como nuestro salmo inicial nos dice, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que el Señor los bendiga en esta semana. Amén.